Yo quiero leer una lectura que tiene que ver con la nueva generación, porque hoy vamos a hablar más de la nueva generación que de la generación que pasó. Ya hemos hablado mucho de toda esta gente vieja que estaban aquí y demás. Vamos a hablar de los que están, que son más jóvenes. Pero antes yo quiero hacerle una advertencia que el Señor le hizo a Israel y que queremos que se continúe perpetuando. Y está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. Dice el Señor a Israel: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. No tentarás al Señor tu Dios, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masás. Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te he mandado. Creo que no debo agregar absolutamente nada a lo que nuestra intención está de traspasar hoy, de que esta nueva generación tiene una deuda con Dios. Encontró las cosas caminando, nacieron en el Evangelio, están creciendo, escuchando la palabra, pero tienen una responsabilidad de traspasar a sus hijos eso que Dios le dio el privilegio de tener, de nacer en hogares donde la palabra de Dios era hablada, predicada y enseñada. Y Dios pide cuenta por eso. Por otro lado, la única garantía que tiene esta iglesia de que se perpetuará en el tiempo hasta la venida del Señor es que las nuevas generaciones entiendan que el único fundamento que la mantendrá libre de pecado y de la destrucción es continuar practicando y predicando la palabra de Dios en una forma fiel. Y esa es una responsabilidad que ya comienza a estar en manos de la nueva generación. Habiendo dicho esto, hoy verán muchas fotos de jóvenes y de niños. Es intencional. Queremos poner vuestras mentes en la nueva generación. Ya hemos hablado suficiente de la generación que el Señor usó para llegar hasta aquí, con sus errores, con sus fortalezas, con sus debilidades, con su humanidad. Si usted va a la Escritura, verá que prácticamente todas las cartas a las iglesias, incluyendo las de Apocalipsis, muchas cosas había que corregir. No hay en el mundo entero una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta está en el cielo. Mientras esté compuesta por hombres, habrá tropezones, habrán errores, habrán cosas bien hechas, pero es así porque somos humanos y tenemos debilidad, y el pecado todavía tiene que ver con nosotros, aunque no reina en nosotros. Y mientras la iglesia esté formada por hombres, van a haber problemas. Sin embargo, ahí es que viene la mano poderosa de Dios
porque la iglesia prevalecerá por encima de nosotros y esta historia ha sido muestra de ello. En ese contexto, la semana pasada nos quedamos que había entrado al pastorado en el 1997 el pastor Salvador Gómez, quien está pastoreando todavía. Salvador vino luego de estudiar en Trinity por un tiempo. Esta parte la voy a pasar un poco rápido. Luego entró al ministerio nuestro hermano Eric Gómez en el 1988, todavía en el otro edificio. Ahí está cuando el hermano Eric Gómez estaba siendo ordenado. El hermano ha sido de tremenda bendición en nuestra iglesia, de tremenda bendición en el colegio, de tremenda bendición en la vida de muchos de nosotros, y hoy es una tremenda bendición porque salió fuera y está pastoreando una iglesia de Santiago que gracias al Señor va caminando muy bien. El tiempo siguió pasando y la semana pasada hablamos de que construimos este edificio y la forma milagrosa en que el Señor nos permitió estar en este lugar. Aquí han pasado muchas cosas. En este lugar ya entraron como pastores, lo que ustedes ven allí: Eric Gómez, Lester Flaquer, Sugel Michelén, Salvador Gómez y Eduardo Saladín. Aquí se comenzó a trabajar ya en una iglesia un poco más estable, con un entendimiento más claro de su eclesiología. Y aquí no voy a contar mucho la historia porque prácticamente todos la conocen. Aquí comenzó la iglesia otra vez a crecer y a ser bendecida de una forma extraordinaria en el Señor. Andando el tiempo, la iglesia es bendecida, la iglesia es renovada, pero también es renovada en su parte interna, ya que en el 2001 el pastor Marcos Peña entra a formar parte del cuerpo pastoral, habiendo sido antes parte del cuerpo diaconal. Y de Marco no tengo que hacer mucha referencia porque Marco, el Señor lo usó en el principio y lo ha usado durante todos estos años de múltiples maneras para bendecir a su iglesia. Ya en el 2009, y luego de haber estado fungiendo como diácono, el hermano Leopoldo Espaillat, ahí pasó algo con la foto, pero no, es que hay algo pasó que no, me van a disculpar por ahí, El hermano Leopoldo Espaillat, luego de estar mucho tiempo con el diaconado, la iglesia lo reconoce como uno de sus pastores y él mismo está sirviendo hasta el día de hoy, y asimismo también él y su familia han sido de tremenda bendición para nuestra congregación. Luego del pastor Leopoldo Espaillat, sigan pasando por favor, son ordenados los pastores Miguel Linares y Rafael Alcántara. Ya Miguel había sido también del cuerpo diaconal. Yo quiero advertir que el diaconado no es el primer paso para ser pastor. Algunos pasan a ser pastor porque el Señor los llama, pero no necesariamente. Alguien puede ser diácono toda la vida y pastor porque es un llamado distinto. Como también puede ser que alguien que sea diácono, que es el caso de nuestra iglesia, pase al pastorado porque varios han pasado de diáconos a pastores, pero no es una escala. Que muchos dicen, él es diácono, ahora va a ser pastor. No necesariamente, es un llamado que Dios tiene a los hombres de una forma especial. Aquí yo quiero destacar que Rafael Alcántara tiene el privilegio de ser el primer pastor de la segunda generación. Ya no están estas personas mayores de 50 y demás pastoreando, sino que gracias al Señor ya incluye una sangre nueva que, según hemos escuchado, ha sido de tremenda bendición para la iglesia, porque a veces esos renuevos hacen bien. Y siguiendo con el tema del renuevo, hay otro más renovado todavía, que es el pastor Sigfrido Guillén, quien entra a pastorear en el año 2012. Allí está con la niña que estaba pequeña y ella está un poco más mayorcita. Y él también, él es el más joven. Eso está como cuando mi papá estaba en el club de los rotarios, que había un rotario que tenía como 50 años que le decían el muchacho, porque los demás tenían 80, 70, etc. Y eso te está pasando a ti, Sigfrido, no eres que tú eres un muchachito tampoco.
Pero Sigfrido ha sido de tremenda bendición con la juventud de la iglesia. Dios lo ha usado en otro segmento. Porque eso es el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su debilidad, cada uno tiene su fortaleza, cada uno tiene sus intereses. Y en ese sentido a cada uno Dios lo usa de una forma distinta. Habiendo llegado hasta aquí, ya a la fecha, el cuerpo pastoral está formado por Sugel Michelén, Eduardo Saladín, Lester Flaquer, Salvador Gómez, Leopoldo Espaillat, Marcos Peña, Miguel Linares, Rafael Alcántara y Sigfrido Guillén. Damos gracias a Dios por la fidelidad, honestidad y amor al Señor mostrada por estos hombres, a los cuales Dios ha ido escogiendo para pastorear y alimentar fielmente a su iglesia. Que Dios les preserve, santifique y siga forjando en ellos a Cristo como modelo. No son perfectos, son hombres, pero el Señor les ha placido con su imperfección y con su debilidad, Él hacer la obra para que la gloria siga siendo de Él, no de ninguno de ellos. El único mandato al pastor es que sea fiel. Y nosotros podemos decir que por la gracia, la voluntad y la preservación de Dios, nuestros pastores han sido fieles y Dios los ha guardado. Quiera Dios así sea por el tiempo que estén en el lugar donde Dios le ha puesto. Asimismo hay otro cuerpo que no suena tanto ni se ve tanto, pero que su labor diaria es delante de Dios una bendición para la iglesia. Y es el cuerpo diaconal. El cuerpo diaconal no se ve aquí normalmente en el púlpito, no se ve moviéndose mucho en la iglesia. Sin embargo, muchos de ustedes saben los beneficios que Dios da a través de estos hombres fieles que hacen un trabajo con los más débiles en el lugar donde muchas veces no se ve. Y nosotros damos gracias a Dios por cada uno de los componentes de ese cuerpo diaconal que con diligencia, amor y fidelidad sirven al Señor a cambio de ser reconocidos por Él algún día en el reino de los cielos. Esos trabajos en silencio tienen mucho valor porque no reciben mucho aquí abajo. Entonces, todos se lo están guardando allá arriba. Sobre todo algunos hermanos diáconos que son sacrificiales hasta donde ustedes no se imaginan, para visitar al enfermo, la viuda, el pobre, para servirles la mesa. Ella no se hace sola ahí. Y para muchas labores más que tienen que ver con ese trabajo del cuerpo diaconal. Y damos a Dios gracias también por ese cuerpo diaconal. Hoy día el diaconado lo componen Eduardo Muñoz, Miguel Almanzar, Federico Acosta, Rickson Aquino, Alexis Jiménez, Edgar Paniagua, Miguel Jacín, Darwin Muñoz, Raúl Rizic, Gustavo Rodríguez y un servidor. El Señor también ha bendecido a la iglesia con muchos ministerios. Ministerios de jóvenes, ministerios de niños, Aviva Nuestros Corazones, el ministerio de las hermanas mayores, el ministerio de las hermanas en los estudios, en los hogares. Muchas de estas mujeres son un brazo de apoyo para los diáconos. A ellas también que el Señor les bendiga su esfuerzo. Ministerios fuera del país, porque de alguna manera debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ministerios dentro del país. O sea que el Señor ha ido trabajando también con los seminarios pastorales, con los pastores que asisten los sábados, que sacrificialmente algunos de sus pastores trabajan con ellos en ese lugar, otros pastores que salen fuera. Hermanos, hay que salir fuera también, no todo está aquí adentro. Ya nosotros estamos un poco creciditos y necesitamos comenzar a dar lo que a nosotros nos fue dado. Y es en ese sentido la iglesia debe apoyar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como dice Efesios, los pastores están para edificar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. En el ministerio estamos todos. Desde que usted se convierte, está en el ministerio. Y esas coyunturas tienen que estar bien unidas entre sí para que hagan la labor que este cuerpo está
llamado a hacer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado a cruzar el Mar Rojo. Cruzamos el Jordán. Algunos quedaron con algunas pequeñas heridas. Otras las heridas fueron sanadas. Muchos están en el ministerio. Muchos están predicando la palabra de Dios. Muchos han sido salvos. Y esto no de vosotros, pues ha sido un don de Dios, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. A Él la gloria, la honra y el poder. ¿Qué sacamos nosotros de todo esto? Lo primero es que esta narración de la historia no tiene que ver con esta iglesia en particular, sino que es una narración de las obras de Dios en un segmento de la historia, en un determinado lugar y con un determinado grupo. Porque esto es de Él y Él fue que la edificó. Y por lo tanto no es la historia de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, ni la historia nuestra. Es una parte de la historia de Dios, de lo que Dios ha obrado y ha hecho para seguir llamando hombres a salvación. Otra cosa que aprendemos es que la iglesia es una institución que debemos valorar en su justa dimensión, guardar, preservar, amar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Cuando usted no ama la iglesia de la cual usted es parte, usted no ama el cuerpo de Cristo, con sus debilidades, con sus defectos. Pero si Dios, que es Dios, dice que esos hombres imperfectos son parte de su cuerpo, ¿qué derecho tenemos nosotros para despreciarlo? Porque no se parecen a nosotros. Son hijos de Dios, nuestros hermanos, y por lo tanto debemos mantenernos unidos, trabajando para su gloria. Por otro lado, cuando Pablo hace referencia a la labor pastoral, es otra cosa que debemos aprender. Dice que no deben ser nuevos en la fe, porque ya hemos visto la consecuencia. Por eso cuando alguien va al pastorado hay que esperar, darle tiempo, que madure, que muestre, porque eso no es cualquier cosa, es algo muy, muy serio, y eso lo hemos aprendido también. Que Dios es soberano, que Él tiene un propósito con cada creyente y con estos como partes de su iglesia, y que todos nosotros tenemos un papel que cumplir. Lo importante es saber cuál es ese papel. Cada uno aquí debe preguntarse qué está haciendo en el Señor. Yo tengo aquí 20 años recibiendo la buena palabra. Síguela recibiendo, pero comienza a repartirla. Que tú estás ahí porque alguien te la trajo. Y la voluntad de Dios es que tú hagas algo, aunque sea orar en tu casa, si no te puedes mover porque tus piernas ya no dan. Pero todos nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y tenemos que preguntarnos cuál es mi lugar. ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Porque en un cuerpo sano, todas sus partes deben estar funcionando. Si alguna no funciona, hay algo que no están dando bien. Entonces debemos preguntarnos qué parte soy yo de este cuerpo para poder hacer algo. Y en ese sentido, independientemente de todo, Dios es soberano. Y Él la guarda, la iglesia, y la mantiene y la sigue moviendo. Por otro lado, aprendemos también que debemos tener conciencia de algo que decimos con nuestra boca, pero que en la práctica no es del todo así. Que la iglesia es local, eso es verdad, independiente. Esta es la iglesia local. Pero también que la iglesia es universal. Y nosotros somos parte de algo más grande que nosotros. No podemos limitarnos a estas 4 paredes. Porque Dios, así como en el cuerpo, le ha dado dones a los hombres, Él también ha dado dones a la iglesia. Algunas son más fuertes en una cosa, otras son más fuertes en otra. Pero todas juntas hacen un gran concierto que alaba a Dios cuando cada iglesia está en su fortaleza aportando al cuerpo de Cristo. Y esta iglesia tiene sus fortalezas y Dios pide cuenta para que esas fortalezas sean llevadas al cuerpo universal
de Cristo. Tenemos que pensar de una forma más abierta que en las cuatro paredes. Tenemos que abrir un poco nuestras mentes, y me lo digo a mí mismo, porque yo soy muy de aquí, muy localista. Pero tenemos que pensar un poco más afuera. Y nos ha llegado la hora de hacerlo, porque Dios lo está mostrando y lo está demandando. Entonces, vamos a mandar, vamos a hablar, vamos a ir, vamos a llevar, vamos a levantar nosotros hombres que están sentados para que los que están más mayorcitos puedan hacer otra obra, producto de la madurez y del tiempo que el Señor les ha dado y han aprendido a través de todos estos tropezones y de todo esto que hemos visto en la historia de nuestra iglesia. Miren, si la iglesia fuera solamente local y algunos hombres pensaran de esa forma, que es local y que no deben moverse, ni Mr. Meyer se hubiera ubicado en el 50, donde se ubicó, y Dios no lo hubiera usado como lo usó, ni los hermanos de California hubieran venido a ayudarnos, ni los hermanos de Trinity y el pastor Piñero y demás hubieran venido, tampoco hubiera venido Calquí, tampoco hubieran venido cantidad de pastores que han venido aquí a ministrar, porque ellos ven y han venido porque ven que la iglesia es más allá de sus contornos. Ellos ven en la iglesia aquí también como parte de la iglesia de Cristo. Y así nosotros estamos ya haciendo eso, pero debemos procurar hacerlo más todavía. Seguir en Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, México, donde quiera que haga falta, donde podamos nosotros colaborar con Dubái, con todo aquel que necesite y que esté dentro de nuestras posibilidades. Porque tampoco vamos a poder hacer todo lo que queremos, pero hacer lo que se puede y hacerlo también hacia adentro. Yabonico, La Vega, aquí hay 20,000 sitios donde llevar la palabra, y esa idea de esa iglesia que va más allá de nuestro contorno debe estar en nuestras mentes. Porque también nosotros tenemos una deuda con toda esa gente que nos ayudó. Y como a ellos no tenemos que pagársela porque probablemente no la necesitan, y la vida es una cadena, uno nos da y nosotros damos y el otro da, y esa es la labor, pagar la deuda a otros que la necesitan y también transmitir toda esta experiencia que con su bueno y con su malo Dios la usó para edificar esta iglesia. Y a veces haber pasado por dificultades nos enseña a entender las dificultades de otros. Y eso nos ha hecho madurar. Es como el cuerpo humano. Uno madura a través de muchas crisis. Crisis de la niñez, crisis de la adolescencia, crisis del matrimonio, crisis, hasta que se muere. Pero si no hay crisis, no hay crecimiento. Y nosotros hemos visto la obra de Dios a través de la crisis, porque Dios aún usa eso para edificar su iglesia. Y aquí estamos plantados por su gracia, predicando el evangelio, mucho más conscientes de lo que somos, con una doctrina más clara y específica y con una visión de hacia dónde posiblemente vamos. Hay que seguir reformando y seguir reajustando, pero estamos caminando. Lo peor es estar estático. Y el Señor ha bendecido mucho esta iglesia con paz también. Tenemos 20 y pico de años de paz pastoral. Ustedes no saben lo que eso es. No, ustedes no lo pueden imaginar lo que eso es. De verdad que ustedes no lo pueden imaginar. Porque hay que estar en guerra para saber lo que es la paz. Hay que haber estado en el 44, hay que haber estado en el 19, 18 para saber lo que es eso. En la Primera Guerra Mundial la gente iba feliz a la guerra. Los muchachos estaban locos por ir a la guerra. Ellos no sabían lo que era una guerra. Hasta que pasó la guerra. En la Segunda Guerra terminaron todos con depresión, porque es lo más complejo después que tú pasas por la guerra. Entonces, hermanos, a Dios sea la gloria por la paz. Por la paz de nuestros pastores, porque ellos saben ser diferentes y ponerse de acuerdo en sus diferencias. Eso es un privilegio. Y qué bueno que son diferentes, porque si pensaran todos igual fuera un problema. Ellos se ayudan. Así nosotros, como miembros de esta iglesia, debemos también mantener esa paz que Dios nos ha dado. También aprendemos que debemos evitar los errores cometidos. Claro que no lo podemos repetir. Sin embargo, hubieron cosas muy buenas. Tenemos que imitar el fuego, el amor por la palabra, por la sana doctrina que en esa época, aún con sus errores, había en el corazón de muchos. De predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a imitar eso. Vamos a evitar lo otro, pero vamos a imitar eso. Y sobre todo ahora más, que estamos mucho más claros. Y aquí hay planes de evangelismo
planes de discipulado, planes de crecimiento. Hermanos, vamos a involucrarnos porque la iglesia debe seguir creciendo. Por otro lado, aprendemos que la obra de Dios es inescrutable, incomprensible. De esas iglesias que salieron divididas con situaciones dolorosas, Dios las ha bendecido y están predicando el evangelio. Y a nosotros nos ha bendecido todavía más, porque hoy podemos decir que tenemos comunión con esas iglesias, con prácticamente todas, y hasta estamos trabajando en algunos proyectos juntos posiblemente. Entonces, hermano, eso es una bendición. Gloria a Dios que devolvió a toda esa gente y hay una amistad y están predicando el evangelio y las cosas siguieron caminando. Dios permitió esas divisiones para hacerle bien a su pueblo. Que no queríamos que fuera así, amén, pero Dios lo permitió y ha sacado propósitos buenos. Amén de la comunión con otras iglesias. Ya somos más abiertos en ese sentido y podemos tener comunión con otras iglesias de igual doctrina sana, que no necesariamente piensan exactamente como nosotros, pero que son fieles, que están andando los caminos de Dios. Entonces, el mundo allá afuera tiene que ver la unidad de Cristo a través de la unidad de la iglesia, porque ya los políticos están suficientemente divididos para que la iglesia también esté dividida siempre que estén en la misma doctrina. Y quiero hacer la salvedad. No estoy hablando de una apertura tal que te entren todos, no. Pero hay mucha gente predicando la palabra, hay mucha gente fiel. Que tienen diferencias con nosotros en algunos detalles que no son importantes. Y nosotros con ellos, miren qué bien, estamos en empate. Qué bueno. Pero la iglesia es más que eso. La iglesia es más que eso. Por otro lado, gracias al Señor, a través del tiempo podemos decir que tenemos una mayor definición de lo que somos como iglesia. Esta iglesia ha tenido sus fallas. Pero si algo se le puede decir que la caracterizaba es su amor por la verdad y su amor por la sana doctrina y el amor por predicar la sana palabra de Dios aún con los errores cometidos. Y eso debe seguir así y más, porque vamos creciendo. Y la iglesia ya ha crecido, ya tiene una madurez, ya la iglesia tiene claridad del camino hacia dónde va, aunque todavía no ha encontrado totalmente la dirección, porque no la vamos a encontrar, hay que seguir caminando con una meta, y la meta sí está bastante definida, y eso es una bendición de Dios. En ese sentido voy a tomar prestado y parafraseado en parte una definición que el pastor Sugel me hizo llegar, y se lo agradezco porque me lo facilitó. Él sabe mucho más que yo de ese tipo de temas, y yo simplemente la voy a poner un poquitico más para que la entendamos, porque estamos muy teológica. Y le dije, Sugel, déjame poner un poquitico más entre nosotros aquí. Claro que sí, ahí estoy definiéndola. Para que entendamos, tenemos una iglesia confesional. ¿Qué significa eso? Que no estamos definiendo nada nuevo. Simplemente nos estamos apegando a la Confesión de Fe de Londres de 1689, a la cual adoptamos en los años 90. Y esta confesión nos define, escuchen bien para que ustedes sepan lo que ustedes son, nos define como bautista, calvinista y puritana, que mira las escrituras a través de una teología de pacto. Ahora, ¿qué significa eso? Ser bautistas define nuestra eclesiología. Creemos en un gobierno pastoral de paridad. Creemos que la iglesia es independiente y local, aun cuando pueda colaborar con otras, y eso se ha visto a través de todos los años de múltiples maneras. También creemos que la iglesia es calvinista, y yo prefiero decir pablista, porque Calvino simplemente puso en orden los pensamientos que Pablo tenía en las cartas de él, en Romanos sobre todo. Ser calvinista lo que significa es que nosotros entendemos que Dios es soberano y que la salvación en todas sus etapas pertenece a Dios. Que Dios predestinó, que Dios llamó, que Dios vivificó y que Dios nos convirtió. Todo por gracia, de acuerdo a Efesios. Que somos puritanos. No piensen puritano la gente, que no, piensen puritano en el concepto de lo que es ser puritano. Esto implica que nuestra fe está basada, gracias a Dios, en la sola Escritura. Yo pienso que en ese aspecto hemos sido puritanos y calvinistas prácticamente desde todo el tiempo,
desde siempre. Sola escritura, sola fe, solamente la palabra de Dios tiene la autoridad. Ningún hombre, ningún pensamiento, ninguna corriente, que hay muchas, solo la palabra de Dios. Y quiera Dios, y es nuestra petición, que en este púlpito siempre se predique con esa seriedad su palabra. Porque es la palabra la que tiene el poder, es la palabra lo que dice lo que Cristo quiere, es la palabra lo que la cabeza usa para llevar a la iglesia donde tiene que ir. No es el pastor, no es nada, es simplemente la palabra de Dios. Que tenemos una teología de pacto, esto define nuestra interpretación de las Escrituras. Podemos entonces decir, hermanos, que tenemos un cuerpo más maduro, un cuerpo más definido, no perfecto, pero que al menos está caminando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. La iglesia en la tierra no va a ser perfecta. La iglesia tendrá sus debilidades, y qué bueno que es así, para que nadie se gloríe. Perfección tendremos en el cielo. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? Cada uno de nosotros hacer lo que le corresponde para santificar la iglesia, para crecer la iglesia y para guardar la iglesia. Nosotros esperamos en el Señor que toda esta historia que hemos hablado no nos lleve a pensar que si alguien aquí, alguien allá, no. A preguntarnos qué papel juego yo en esa historia y qué papel voy a jugar en la que viene. Para que si el Señor nos da vida y dentro de no sé cuántos años volvamos a celebrar otra historia, sea mucho mejor que la que nosotros contamos. Sea mucho mejor que lo que ahora somos. Que nuestros hijos den frutos a 100 y a 200 por uno. Que salgan nuevos pastores, que salgan nuevos diáconos, que salgan nuevos misioneros, que salgan otros que administren la radio, la televisión, el diaconado, los programas de mujeres, los discipulados, los grupos pequeños, que vengan a orar porque la fortaleza de una iglesia está en las rodillas de sus miembros. Porque cuando no oramos, lo que estamos diciéndole a Dios es: yo tengo suficiente fuerza para poder echar para adelante. Y para esto, miren, nadie es suficiente. Porque esto es muy serio, esto no es un juego. La iglesia no es un juego. La iglesia es la entidad divina más seria que existe sobre la tierra. Y óigame bien, para que estemos claros, ella va a prevalecer a pesar de todos nosotros. Sienta usted el privilegio de que persevere con usted también adentro. Porque ese es su privilegio. Entonces, para finalizar, vamos a hacer algo ahora, pero yo quería antes, porque no quiero que quede así, alabar a nuestro Dios. Queremos agradecer a nuestro Dios. Queremos bendecir a nuestro Dios. Nosotros queremos darle gracias porque a pesar de todo, Él nos tiene aquí todavía escuchando el Evangelio. Y hay algo que nosotros tenemos que comenzar a valorar, hermanos. No solamente que estamos aquí en paz oyendo la palabra, que estamos saliendo fuera, que hay muchos ministerios, que hay mucha gente involucrada, porque uno dice de los que no están involucrados, pero gloria a Dios por la cantidad de gente que sí está involucrada. Miren, aquí los domingos hay varias gente de aquí que se van a predicar, ustedes lo sabían, ustedes oran por ellos. Eso es una bendición. Hay iglesias que no tienen ni siquiera un pastor o dos. Y aquí hay como 7 u 8 personas que no son pastores o son diáconos o lo que fuera y tienen la capacidad dada por Dios para ir a predicar. Eso es un regalo de Dios. Tenemos un púlpito sólido. Cuando nuestros pastores predican la palabra de Dios. Y eso es un regalo de Dios, sobre todo en esta época. Tenemos la doctrina. Tenemos grupos como Acción Cristiana que están echando una batalla. Hermanos, a Dios sea la gloria. Y ahora, como a Dios sea la gloria y Él es que va a edificar esta iglesia, yo quiero hacer algo que me puede tomar 5 minutos más de la hora, se lo dije antes de comenzar. Yo quiero que por favor escuchen bien lo que les voy a pedir para que lo entendamos con claridad. Yo quiero que se ponga de pie todo aquel que nació en esta iglesia, o sea que fue no de nuevo, no, parido, nacido en esta iglesia, y que se bautizó y es miembro de esta iglesia, que se ponga de pie. Yo le voy a pedir al pastor Eduardo Saladín y al pastor Sugel Michelén
que vengan por favor a orar. Uno por estos jóvenes y hijos de estos jóvenes, y el otro que ore por favor por la próxima, que dé gracia, perdón, y ore por la próxima generación. Ellos son una representación de muchos. Muchos no están aquí, pero vamos a poner en manos de Dios a todos para que el Señor haga la obra. Y ora da gracias por todo lo que el Señor ha traído aquí y por haberlo tenido a ellos aquí. Y que su gel ore porque ellos hagan la obra del ministerio que viene. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos santificar tu nombre en este día. Darte la gloria, la honra y el loor que tú solamente mereces. Señor, tus tratos para con nosotros han sido tan tiernos, tan buenos. Qué Dios como tú, oh Señor, hacedor de prodigios, de maravillas, de hazañas. Cuando nosotros vemos por completo la historia de esta iglesia, cómo empezó y cómo tú en tu gracia llamaste al pastor Meyer a venir aquí, a ese grupo de jóvenes que se convirtió, y cómo tú has tratado con nosotros y cómo tú nos has preservado a pesar de nuestros pecados y nuestros errores. Decimos, al igual que Eric decía, solo a ti sea la gloria, amén, Señor. La gloria, la honra, el loor, la majestad y la alabanza, porque solamente tú lo mereces, oh Señor. Nosotros hemos pasado por el fuego y tú nos has sacado. Hemos pasado por las aguas, por los ríos y no nos han anegado. Y hoy, oh Señor, estamos aquí peleando la buena batalla, amén, de la fe. Padre, enternece nuestros corazones el ver a estos jóvenes, a esta generación que está aquí, que nació físicamente en esta iglesia y que están corriendo la carrera de la fe y que están luchando, instruyendo a sus hijos, oh Señor, en tus caminos, en tus estatutos, en tu disciplina, en tu amonestación. Gracias por ello, Señor. Nosotros oramos que tú nos concedas, oh Señor, que cada miembro de esta iglesia, cada familia por completo pueda venir a tus pies. Y que nosotros podamos todos unánimes a una sola voz exaltar el nombre de nuestro, amén, Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre, tú empezaste en nosotros la buena obra, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Danos el denuedo, el valor, la fe para nosotros seguir corriendo esta carrera, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra, amén, fe. Alabamos tu nombre, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre bueno, si hay algo que nosotros vemos en tu palabra, es que tu pueblo descansa en tus promesas. En el Antiguo Testamento tú llamaste a un hombre llamado Abraham, le prometiste que en él serían benditas todas las familias, amén, de la tierra, y tú cumpliste tu promesa a través del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento vemos a nuestro bendito Señor Jesucristo prometiendo que Él habría de edificar su iglesia, prometiendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, nosotros sabemos que a pesar de los ataques del mundo, a pesar del pecado que todavía mora en nuestro corazón, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar del diablo y todas sus huestes, cuando Jesucristo regresa en gloria, encontrará una iglesia. Amén. Una iglesia fiel, una iglesia que predica tu palabra, una iglesia que vive el evangelio, una iglesia que ama tu nombre, una iglesia que proclama tu gloria, una iglesia que lleva el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Cristo encontrará esa iglesia porque Él mismo lo prometió. Y nosotros queremos suplicarte, Señor, que aquel día
Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo siga siendo un baluarte. Que aquel día, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, esta iglesia local siga siendo una iglesia fiel, siga siendo una iglesia que ame y proclame la gloria de tu nombre. Y por eso, Señor, queremos encomendar en tus manos a estos jóvenes que están parados aquí delante de nosotros y a sus niños. Padre, porque es a través de ellos, es a través de nuestra descendencia, es a través de la descendencia de ellos que tú vas a seguir edificando esta iglesia. Amén. Queremos encomendarlos en tus manos, queremos que tú avives su fe, queremos que tú los fortalezcas en sus corazones, queremos que tú enciendas en ellos una llama que se convierta en un fuego de pasión por la persona de Cristo. Amén. Te rogamos que tú los guardes del mal, que tú los guardes del pecado, que tú los guardes de la mundanalidad, que tú los guardes y los preserves para ti, Señor. Amén. Padre, concédenos la alegría y el gozo de ver a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, Amén. a los hijos de nuestros hijos, sirviéndote fielmente, Amén. Únicamente a ti. Amén. Alabado sea tu nombre, Amén, Señor. alabado Alabado sea tu nombre. Amén. Que solo a ti sea la gloria. Amén. 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 Gracias, Señor.